Buenas tardes a todos de nuevo y bienvenidos a La Salle, aunque sea desde nuestra casa. Muchas gracias a todos de verdad por acompañarnos a este webinar de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Y gracias también por compartir con nosotros la curiosidad y la inquietud, ¿no?, de seguir aprendiendo, que es quizá lo que más nos gusta hacer en La Salle y lo que nos mueve y nos emociona, ¿no? Hoy el periodista Carlos Alsina, que por cierto es antiguo alumno de La Salle, del Colegio Maravillas, decía en su monólogo que hemos sobrevalorado las certezas y que ahora nos toca aprender a vivir en la incertidumbre y aceptar estar al lado de la incertidumbre, aunque no nos guste, ¿no? Hoy hablaba él de que nos toca aprender a vivir tanteando. Y esa palabra me ha gustado, he dicho, coincido plenamente con esta reflexión y creo que tantear es verdad que puede ser una nueva habilidad. Lo que está claro es que esta situación extrema que estamos viviendo nos lleva a reflexionar, ¿no?, sobre las nuevas formas de trabajar y de llevar equipos, y de eso trata este seminario. ¿Cómo nos vamos a organizar? Pues mira, vamos a empezar explorando cuáles son los nuevos desafíos, ¿no?, a los que se enfrentan ahora los equipos. Y ahí vamos a intentar desvelar las claves de liderazgo en remoto. Luego vamos a continuar descubriendo cómo el liderazgo colaborativo nos puede ayudar en esta situación que estamos viviendo. Y nos vais a permitir que terminemos con un pequeño aperitivo de un nuevo MBA que hemos lanzado, el MBA Spotlight, que es la apuesta de la Escuela de Negocios de La Salle por un MBA moderno, singular, ágil, cuyo eje principal se mueve alrededor de la búsqueda y del desarrollo de aquello que realmente nos hace brillar como profesionales. Nosotros vamos a aquello que realmente nos hace brillar. Y está pensado para todos aquellos que necesitan revitalizarse, reactivarse, repensar, reposicionarse profesionalmente, incluso planificar un poco estratégicamente este segundo tiempo de jugada profesional, ¿no? Y creemos que este programa pues puede estar en tu proyecto de futuro, ¿no? Sin más dilación, os voy a presentar a los protagonistas de este seminario, que además de ser todos vosotros, son Luis Ezcurra y Paco León. Los dos son expertos en liderazgo y ambos también tienen una larguísima trayectoria profesional en grandes empresas. Luis es director en nuestro MBA y es la persona que ha trabajado intensamente en el rediseño del programa. Mirad, su mirada es sencilla, su mirada eficaz, su mirada auténtica y además avanzada y moderna, que tiene es lo que hace que cada día y a medida que pasan los años nos sintamos realmente más orgullosos de que forme parte de La Salle y de que nos acompañe en este camino. La verdad, Luis, es que tenemos un gran tesoro contigo y de quienes has sido profesor, o sea, seguro coinciden los alumnos conmigo en esto que estoy diciendo. También se incorpora Paco, que se va a incorporar como nuevo profesor y como coach en este MBA, sobre todo en esa faceta de ayudar a explorar y a desarrollar el spotlight, es decir, esa cualidad que nos puede hacer brillar a cada uno de nosotros. El recorrido y experiencia profesional, tanto de Paco como de Luis, bueno, pues esto está en las redes. Yo creo que ya hablar del pasado y de lo que han sido en el pasado creo que no nos aporta demasiado, ¿no? Entonces, yo quisiera ver otro ángulo con ellos y esta mañana, bueno, pues les preguntaba realmente si ahora mismo no estuvierais en casa en esta tarde, ¿dónde elegiríais estar? Es decir, eso que añoras, que quisieras estar ahí. Entonces, bueno, pues Luis nos ha comentado algo que yo ya conocía de él, ¿no? Y a él le gustaría estar navegando en un pequeño velero, ¿no? Es algo que va mucho con él y sobre todo dice, es pequeño el velero, pero estoy rodeado de la inmensidad del mar y eso es lo que realmente me atrae, mirar ese horizonte, ¿no? Y a Paco le pasaba algo similar, ¿no? Porque a Paco le gusta mucho caminar y caminar en el campo, pero esta vez, dice, si tuviera ahora mismo que decidir dónde estaría, querría estar montando a caballo también en la inmensidad del campo. Entonces, como vemos, todos añoramos la naturaleza, quizá, y la libertad, en este caso. De nuevo, yo quiero daros las gracias por acompañarnos a todos en esta aventura de explorar nuevas miradas. No sé si lograremos dar muchas respuestas, pero sí a lo mejor generar nuevas preguntas que a veces son más importantes, ¿no? Que nos den un poquito de aliento, ¿no?, sobre esta situación o de luz sobre esta situación tan extrema que estamos viviendo.
Yo sin más os paso la palabra, Luis, Paco, cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Malena. Bueno, vamos a hacer esto de una manera un poco a la limón, ¿no? Yo voy a liderar la parte que corresponde al liderazgo remoto y Paco va a liderar la parte del liderazgo colaborativo, pero los dos nos vamos a estar pinchando e invocando el uno al otro para que esto sea muy dinámico. Tenemos previsto que dure unos 50 minutos o 45 minutos el total de las dos exposiciones. Sí me gustaría el daros una breve pincelada, porque claro, todo este tema del liderazgo en remoto, liderazgo de equipos virtuales, va a ser una de las partes esenciales del componente de desarrollo de liderazgo del nuevo MBA. Y sí os quiero contar al final un poquito cómo va a ser eso. Nada, 5 minutos. Cuando terminemos este tiempo, tendremos el tiempo que vosotros queráis para responder preguntas, aclarar dudas o para que hagáis vuestros propios comentarios, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, esa es un poco la estructura. El chat está abierto para el que quiera consultar y entre unos y otros estaremos mirando y bueno, pues iremos tratando los temas. Así que, sin más, seguro que a la primera no soy capaz de ponerlo bien, pero voy a intentar compartir. La pantalla va a servir un poco de guión de lo que estamos hablando, pero en realidad lo que voy a hacer es trasladaros la mayor información posible. ¿Se ve qué es lo que estáis viendo? Se ve tu portátil, se ve ahora mismo el PowerPoint, se ve, Luis. Vale, se ve el PowerPoint, perfecto. Pues lo hemos titulado Liderazgo en tiempos de incertidumbre. En realidad, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Pues a partir del 14 de marzo y en algunos casos antes, pues mucha gente se fue para casa y algunos afortunados pues han tenido la oportunidad de seguir trabajando y seguir trabajando en remoto, de forma, bueno, unos ya la llaman teletrabajo, yo prefiero llamarlo trabajo en remoto, pero ¿qué ha ocurrido? Muchas veces hemos pensado que porque tenemos herramientas tecnológicas, tenemos ordenadores, redes sociales, plataformas de gestión de proyectos, de conocimiento compartido, montones de herramientas, con eso ya somos capaces de gestionar, de liderar un equipo que está disperso geográficamente. Y ese es un error, porque hay una serie de desafíos que los líderes y los equipos en general, me voy a centrar en los líderes, pero en realidad, como veréis luego, son desafíos de los propios equipos. Hay una serie de desafíos que se encuentran los equipos como consecuencia de esa dispersión geográfica, que tratan de resolver con las herramientas, pero en realidad lo que hace falta es un liderazgo dentro del equipo diferente. Un liderazgo, si queréis, sobreactuado, y de eso hablaremos después. Así que lo que vamos a estar tratando hoy es fundamentalmente sobre esos temas, es decir, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta un equipo y su líder, y también qué nuevos estilos de liderazgo son los que encajan muy bien en este tipo de situaciones. Por supuesto, vamos a hablar de cómo afrontar esos desafíos. Y sí me gustaría que os contáramos cuestiones muy prácticas, muy aplicables, ¿de acuerdo? Parto de la base de que, bueno, como no estoy viendo la pantalla, no sé ahora está la pantalla en blanco, ¿no? Ahora está la diapositiva sin proyectar, sin modo proyección, pero estaría la diapositiva de liderazgo en equipos remotos. Vale, y no hay nada de texto. No. Los 6 puntos. Ahora mismo están los 6 puntos, perfecto. Perdonadme porque es que tengo un poco de lío con las pantallas. Bueno, claro, el liderazgo, la base del liderazgo, cuando estás liderando un equipo remoto, se tiene que mantener. Es decir, hay las funciones que podrían definir el rol de un líder son múltiples. Y he elegido para hoy estas 6 que para mí son claves en el ejercicio del liderazgo en general, ¿no? Articular la visión, es decir, ser capaz de transmitir una visión al equipo de hacia dónde vamos, más allá de los propios objetivos. Es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo como equipo? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es la meta que queremos alcanzar? ¿No? Esa es una primera función esencial en el liderazgo. La segunda, evidentemente, es aterrizar esa meta a objetivos claros. Es decir, que, por supuesto, el equipo sabe bien, todos los miembros del equipo saben muy bien
hacia dónde caminamos y cómo eso se convierte en objetivos muy concretos. Otra función clave del liderazgo es asignar y dejar muy claros los roles de cada uno. Claro, un equipo en el fondo no es más que un grupo de gente que tienen un objetivo común y que cada uno de ellos sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para alcanzar ese objetivo del equipo. Entonces, el papel del líder claramente tiene que ser dejar muy claro el rol de cada uno y cómo tiene que contribuir para que el equipo alcance el objetivo. Una parte clave de cara a la coordinación y la organización del grupo es destacar cuáles son los procesos clave y cómo se interconectan entre sí. Esto es muy importante porque al final la combinación de esto que os estoy contando más el siguiente punto, que es establecer las prioridades, lo que va a hacer es que todo el equipo tenga claro cuáles son los procesos esenciales, cómo se unen, cómo se tocan, cómo se cruzan o se relacionan y cuáles son las prioridades que tienen que marcar. Y el último, fijaos que el primero está más en el ámbito estratégico, los 4 siguientes son muy operativos y este último va muy enfocado a las personas. El último es que el líder se tiene que preocupar del crecimiento del equipo, porque los retos de hoy seguramente son más flojos que los desafíos de mañana, o al revés, los desafíos de mañana son muchísimo más fuertes que los de hoy. Por tanto, el equipo tiene que crecer. Entonces, una función clave del liderazgo, del rol del líder, tiene que ser asegurarse de que el equipo crezca. Estas son 6 condiciones claves para el desarrollo de cualquier equipo. Por tanto, también en el caso del desarrollo de un equipo que está distribuido. Sí, y Luis, si me permites, claro. En la diapositiva anterior, esos 4 que decías tú que son ahora mismo pues que de una operativa más táctica, ¿no? Creo que el líder ha de poner mucho foco en la didáctica, ¿no? Porque el hecho de estar en remoto, trabajando en entornos pues, en los que no estamos muy habituados, con niños alrededor o con muchas videollamadas seguidas, el hecho de que tenga bien claro quién va a hacer qué, a través de qué proceso, cuáles son ahora los objetivos. Casi todas las compañías están cambiando, matizando y además casi sobre la marcha los objetivos del año. Por lo tanto, es necesaria como mucha didáctica, no cansina, ¿vale? Pero sí que mucha didáctica y mucha evangelización, si se me permite, de todos esos 4 puntos, de esos 4 puntos más tácticos, ¿eh? Porque si no, en la inmensidad de la información que ahora estamos todos recibiendo, el desconocimiento y la falta de hábito de trabajar de una determinada manera, es posible que esos 4 puntos que son claves, pues nos perdamos en el camino. Simplemente decir eso. No, fenomenal, porque además esto encaja con una de las cosas que sí tiene que hacer el líder de cara, la persona que lidera de cara a la gestión del equipo remoto, que es tratar de establecer el escenario lo más cierto posible. Por tanto, que la gente tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cómo se relaciona con los demás. Y ahora veréis en las acciones que puede desempeñar el líder que esa es una de las acciones claves. Seguramente estaréis pensando que hay un cierto desequilibrio a favor de la tarea respecto a las personas. No es nuestra filosofía en general, pero si queremos extractar 6 cosas que tiene que hacer el líder y además en situaciones más críticas, he elegido estas 6. Y ahora paso a cómo se enfrenta o a qué 4 grandes retos se enfrenta un líder precisamente cuando tiene que gestionar un equipo remoto. Seguramente, si estáis viendo los 4, entiendo. Sí, lo único es que no está puesto en modo proyección, ¿eh? Se ve como... Ah, vale, ya te entiendo. ¿Y ahora? Ahora sí. No, ahora tengo que quitar la vista del moderador. Eso es. ¿Y ahora estáis viendo lo estás viendo en modo proyección? No, ahora se ha dejado de compartir. Ah, maravilloso. Pero bueno, supongo que ahora si le das de nuevo a compartir. ¿Y ahora? Sí. Ahora fenómeno. Ahora solamente se ve el título y entiendo que ahora irás dándole... Perfecto. Genial. Lo hemos conseguido. Lo ensayamos, pero es igual, no me acuerdo. Bueno. Entonces, lo primero que tiene que asegurarse, el desafío, más importante que tiene un líder en las condiciones de dispersión del equipo, es que todo el equipo tenga una visión compartida, pero más allá de la visión de la que hablábamos antes. Tiene que tener una idea, yo utilizo la expresión, tiene que haber un mapa mental común. Es decir,
todo el mundo en el equipo tiene que tener una idea bastante parecida de dónde estamos todos en el equipo. Eso en condiciones normales, incluso equipos que trabajan codo con codo en la misma oficina durante mucho tiempo, eso suele ser complicado. Ya no os cuento cómo es de complicado cuando el equipo está distribuido. Y aquí hacen falta buscarse recursos del tipo que sea para asegurarse de que todo el mundo sabe más o menos por dónde anda todo el mundo. Ayer hablaba con mi amigo, prefiero decirlo así, mi socio y sin embargo amigo, Gustavo, y yo le decía, bueno, ¿tú cómo te aseguras de que tu equipo tiene una visión compartida? ¿Sabe todo el mundo dónde está en cada momento? Y dice, bueno, nosotros utilizamos una herramienta parecida al Trello donde cada uno está reportando en su proyecto dónde está, qué es lo que tiene que hacer. Tenemos una visión muy clara de todos los proyectos. De todas maneras, lo que yo hago es que todos los días le pido a la gente que rellene un pequeño formulario mínimo de 1 minuto antes de irse a casa donde cuente a los demás dónde está respecto a lo que está haciendo. Entonces, han ido más allá de la propia herramienta buscando un sistema informal que le han puesto un nombre curioso para que eso ocurra, ¿no? Entonces, es muy importante que todo el equipo tenga una visión de dónde está cada uno. Lo segundo es gestionar el conocimiento del equipo. Ese es otro gran desafío, porque en los equipos que comparten condiciones físicas, localización física, es relativamente fácil, cada vez esto se da menos, que haya concentración de conocimiento en una serie de polos del equipo, ¿no? Esto, cuando el equipo está distribuido, si no hay herramientas súper eficaces para compartir el conocimiento, acaba ocultándose ese conocimiento a los demás. Entonces, es muy importante gestionar el conocimiento, utilizando la herramienta que sea. No hace falta, hay muchas herramientas en el mercado, pero facilitando herramientas donde el conocimiento se comparta. El tercero, crear y sostener el clima de confianza. Y el cuarto, alcanzar los objetivos de forma continuada. Y seguramente estaréis pensando, bueno, este tendría que ser el primero. Sí, pero si lo pones el primero en la lista, es muy fácil que te olvides de los otros 3. Y lo que quiero decir es que los 3 anteriores habilitan el cuarto. El cuarto, sin los 3 anteriores, como dice Kahneman, es producto de la suerte, ¿no? Entonces, es esencial, por supuesto, alcanzar los objetivos, no solo ahora, sino de forma continuada, pero para ello hacen falta establecer los 3 anteriores. Paco, ¿a ti cuál te parece aquí que es clave? Bueno, yo soy muy fan de crear y sostener un clima de confianza. Es decir, decías esa visión compartida. Yo que últimamente estoy asistiendo, bueno, esto es una de las suertes que tenemos los que nos apasiona este mundillo, y ahora mismo están todos los grandes autores haciendo webinars gratuitos, ¿sabes? Autores por los que, bueno, pues compras su libro de $20 o 20 euros y que ahora mismo pues el autor pues también está contribuyendo a dar información y a compartir sus reflexiones pues a través de distintos medios, ¿no? de LinkedIn, de webinars que están haciendo. Entonces, hay un autor que compartía el otro día, bueno, pues esto de la visión compartida y qué espacios estaban dando los equipos para poner en común desde la confianza, desde la vulnerabilidad, cómo se estaba sintiendo la gente en una situación como esta. Independientemente de si ya trabajaban en remoto o no. Ahora el tema de trabajar en remoto es algo añadido a muchos equipos que ya lo estaban haciendo, ya eran equipos distribuidos. Sin embargo, es que ahora no pueden salir de su casa, ¿no? Entonces, el hecho de que se genere un clima de confianza donde alguien pueda empezar diciendo por la mañana los miedos a los que se enfrentó la noche anterior cuando se acostaba, si iba a mantener su trabajo, si sus clientes seguían estando allí, si iban a poder... Bueno, todo eso se estaba dando en muchos equipos de forma natural, ¿no? Pero para que eso ocurra se tiene que crear y se tiene que sostener ese clima de confianza. A mí quizás es de las cosas más importantes en esta época y siempre, ¿no? Pero en esta época esa confianza, también decía otro autor, en este caso era Patrick Lencioni, decía, oye, por favor, le decía a los líderes y les provocaba con esta expresión, le decía, confiad en vuestra gente. No sirve de nada pensar
que está en el sofá mirando al techo. O no sirve de nada llevar a vuestra cabeza juicios o creencias de que vuestra gente no está haciendo nada. Eso no os ayuda a vosotros y probablemente no les ayuda a ellos cuando luego tengáis una conversación. Por tanto, confiad en ellos, pero también generar el espacio para que esa confianza se dé. Eso sería un poco mi... Totalmente de acuerdo. De hecho, es una confianza multidimensional o de 360 grados o como lo quieras llamar. Es decir, no solo del líder, de la persona que lidera hacia el resto del equipo, sino dentro del equipo también. Y de hecho, los investigadores han descubierto que los equipos donde hay una confianza mucho más fuerte se hablan con más claridad y, sin embargo, tienen menos conflictos o tienen más conflictos sanos, por decirlo así, que son precisamente los que ayudan a resolver los problemas, son más eficaces, tienen mucha más tendencia a la acción. Es decir, al final, yo diría, siguiendo con lo que comentaba Paco, si de algo se tiene que preocupar a fondo la persona que lidera el equipo es de crear ese clima de confianza. Y vamos a saltar a ver qué cosas puede hacer precisamente para hacerlo. La primera es lo que acaba de decir Paco, ¿no? Y es curioso, hace 2 días hemos lanzado una encuesta, que seguro que habéis participado muchos de vosotros, acerca del trabajo en remoto, el teletrabajo, y cuando preguntamos en algunas de las preguntas lo que aparece es como, oh sorpresa, resulta que trabajo más, resulta que estoy dedicando más horas al trabajo de lo que dedicaba antes y además soy más productivo, ¿no? Y eso rompe los esquemas de muchas empresas. Pues hay empresas donde, por ejemplo, antes de la situación de alarma, pues determinados trabajadores no tenían equipos para poder hacer teletrabajo en su casa algún día al mes, pues porque llevaban poco tiempo en la empresa y por tanto no tenían todavía confianza en ellos, ¿no? Claro, esto es, si tú predices que alguien no va a cumplir con sus compromisos, pues lo más probable es que acabe cumpliéndose esa idea, ¿no? Claro. Por tanto, lo primero es partir de que la gente va a cumplir con sus compromisos. Lo segundo muy importante es crear dinámicas positivas hacia el logro. ¿Qué quiero decir con esto? En condiciones normales, conseguir los objetivos y conseguir logros ya de por sí es potente. En estas condiciones es casi heroico. Y si no das por hecho ese acto de heroicidad, si no haces que cada uno se sienta héroe cuando consigue algo, y por poco importante que sea, lo que vas a hacer es generar esa sensación de, bueno, en realidad es tu obligación y ya te va pagado en el salario, ¿no? Y eso destroza la confianza, porque la gente se está volcando más, se está comprometiendo más, se está dedicando más a tratar de salir adelante. Hay gente que está, incluso por su buena voluntad, tratando de hacer que las cosas vayan mejor. Hablábamos de reducir la incertidumbre y este es un aspecto clave. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? La primera es planificando bien las acciones que se van a desarrollar durante el tiempo en el que el equipo está distribuido y, muy importante, cumplir la planificación. Claro, si planificas reuniones y luego resulta que no acudes a las reuniones porque tienes otra cosa y no avisas al equipo, pues estás generando más incertidumbre todavía. Fijaos, la historia de la incertidumbre es muy curiosa. Nuestro cerebro crea historias, recoge 3 o 4 datos y crea una película. Y normalmente esas películas no tienen final feliz. Cuanto más certidumbre transmitas de la situación, mejor. Es posible que tú como líder no tengas toda la información y por tanto no puedas traspasarle toda la certidumbre. Entonces, una forma de hacerlo es reducir el rango, el alcance de lo que estás planteando. Es decir, pues si yo solo tengo certidumbre de lo que va a pasar en las próximas 3 semanas, vamos a centrarnos en lo que ocurre en las próximas 3 semanas, ¿no? Y de esa manera reducimos la incertidumbre. Paco, tú interven cuando te parezca bien, ¿no? Sí, ahora yo voy a apuntar un par de cosas después, pero termina esta parte. Vale. Aumentar la coherencia. Aquí es clave que si antes dije esto, si hemos acordado esto, cumplimos con esto, ¿no? Y si no vamos a cumplirlo, pues hay que explicarlo y hay que rediseñar
de alguna forma, el acuerdo en base al que habíamos acordado o habíamos decidido que íbamos a hacer las cosas así. O yo como líder había dicho, oye, vamos a hacer esto, luego tengo que mantenerme coherente, porque esa pérdida de coherencia, cuando la persona no cumple la expectativa que yo tengo sobre lo que debería estar haciendo, ese es el mayor destructor de confianza que existe. Aumentar la cohesión, es decir, dar sentido de pertenencia. En una conversación que tenía estos días con un conocido que lidera un equipo distribuido con miembros en muchos países, yo le digo, oye, ¿cómo consigues que la gente... ¿Cuánta gente tienes? Me dice, como 100 personas. Digo, ¿cómo consigues que la gente sea consciente? Porque están viviendo, uno vive en Italia, el otro vive en Singapur, el otro... Y trabajan desde su casa o desde un coworking. ¿Cómo consigues generar ese sentimiento de cohesión? Me dijo algo muy, muy interesante. Dice, bueno, nosotros tenemos una cuenta de Zoom de la empresa, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es que todos los días, a todas horas, la cámara, hay una cámara específica que está, no es la del ordenador, es otra que está conectada al Zoom y está enfocando a la persona, que normalmente el audio está apagado, pero estamos viendo en cada pantalla de cualquiera de los 100 lugares, se puede ver en cada momento que están ahí las 100 personas. Y en un momento dado puedes mandarle un mensaje, oye, activa tu audio que quiero preguntarte una cosa. Es decir, hay que hacer un esfuerzo para asegurarse de que hay una percepción de que formas parte de un equipo grande y de algo que tiene mucho sentido, ¿no? Muy bueno. Introducir la empatía como cualidad del equipo. Aquí, desarrollar empatía es clave. Lo que comentaba Paco hace un momentito. Oye, empieza las reuniones preguntando a la gente cómo está, qué problemas tiene. Si eres consciente de que hay alguna situación relativamente crítica, pues interésate, pero interésate de verdad, ¿no? Leí el otro día una frase que era muy interesante. Dice, mira, aquí, en esta situación, es preferible perder eficiencia a cambio de más eficacia. Es decir, no pasa nada si dedicas tiempo de la reunión a entender cómo está la gente y qué le pasa y qué siente. Eso es muy importante. Pero además, no se trata solo de que la persona que lidera desarrolle esa empatía, sino haz que la empatía forme parte del equipo. Es decir, que el equipo realmente se preocupen los unos de los otros, ¿no? Y, por supuesto, el gran reto que hay que resolver y donde más esfuerzo tiene que hacer el líder es en comunicar con una eficacia extrema. ¿A qué le llamo eficacia extrema? Lo primero, dejar claro que si quiero lanzar un mensaje, que digo lo que quiero decir y que se entiende lo que realmente quería decir. Y para eso a veces hay que repetir y repetir y repetir. Es muy importante dar muchas opciones de contacto y no solo del líder con el equipo, sino también del equipo entre sí. Hablando con un directivo de una empresa de seguros muy relevante, le preguntaba, ¿qué cosas estás haciendo con el equipo estos días? Y dice, pues mira, les he puesto un juego en el que se trabajan por equipos y tienen que resolver una serie de retos. Y entonces les obliga a conectarse, a comunicar como equipos fuera del propio ámbito del trabajo, aunque son personas del trabajo, ¿no? Y se me ha olvidado, porque hablando con esta persona, Fernando, me enteré, fijaros para el tema de empatía, una de las cosas que había hecho en cuanto llevaban una semana su equipo fuera de la oficina, les mandó un voucher a cada uno de ellos para comprar comida para la familia por valor de, no sé, 50 euros o algo así, ¿no? Y a la semana siguiente le mandó una caja de naranjas para que subiera su nivel de vitamina C, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay montones de acciones muy personales, muy demostrando que te preocupas por los demás que se puede hacer, ¿no? Y muy importante, y aquí ya vamos conectando con el final de esta parte, dejar espacio para que emerja el liderazgo del propio equipo. Es decir, una de las cosas que va a ocurrir es que el esquema de liderazgo tradicional, vertical, aquí se resquebraja o se resiente muchísimo porque el equipo también crea sus propios mecanismos de liderazgo y
de verdad, los líderes auténticos lo que tienen que hacer es aflorar, dejar que ese liderazgo aflore y que forme parte de la cultura del equipo. Y fomentar, como consecuencia de eso, el liderazgo colaborativo, del que no voy a hablar porque esta va a ser la parte en la que Paco es la estrella. Resumo, Luis, un momento que quiero hacer un par de apuntes, porque me parece muy interesante el tema de las dinámicas positivas del logro. Como tú bien decías, yo creo que yo he estado hablando con muchos managers estas semanas y estaban sorprendidos. No sorprendidos porque no confiaran en que su equipo, sino porque la gente estaba realmente predispuesta a dar de sí, o sea, a ir más allá, ¿no? Es decir, no trabajando más horas, sino ir más allá, con una predisposición auténtica porque las cosas fueran bien, ¿no? Para la organización, para ponerlo fácil. Por lo tanto, el reconocimiento, que es esa es una de las habilidades de un buen líder, es el reconocimiento natural, de corazón y además constante a su equipo, que alguna vez cuando yo he empezado a trabajar con algunos managers en procesos de coaching ejecutivo, que me han dicho, pero vamos a ver, si eso es parte de su trabajo, que tengo que reconocer yo eso. No, oye, es gratis, ¿no? El reconocimiento es gratuito y es una herramienta tan poderosa para que la gente se sienta que aporta, ahora más que nunca, porque ahora está en remoto. La gente está dando de sí con mucha energía y con mucha ilusión, más allá de lo que estaba haciendo antes. Por tanto, oye, una llamada, oye, mil gracias por esta aportación que has hecho en la reunión del equipo, un correo donde te puedas verbalizar cada una de las cosas que te han gustado. Es potentísimo crear esas dinámicas positivas de logro e incluso fomentarlas entre propios compañeros, ¿no? También cuando decías el tema de la comunicación con eficacia extrema, es que no puedo estar más de acuerdo. Y me parece muy interesante eso que también mencionabas, Luis, de decir con certeza lo que va a pasar con certeza. Es decir, porque el otro día también me preguntaba un manager, Paco, pero ¿hasta qué punto puedo contar? Y, oye, lo que puedas contar, pero sé transparente. Porque es que ahora mismo, si antes la tecnología, los grupos de WhatsApp ya eran súper rápidos, ahora son más rápidos todavía. Porque la gente está muy conectada entre todo ese ruido y de incertidumbres y de miedos, pues en cuanto una persona dice, oye, al final vamos a ERTE el mes que viene, nos han aguantado en el mes de abril, pero en mayo, es el momento en el que hay que decir, caballero, lo que tengas que decir, dilo de forma transparente. Lo que no puedas todavía porque esté tomando esa decisión, vale. Pero lo que sí puedas decir, dilo antes, porque si no va a llegar antes al equipo y eso sí que te va a descreditar o incluso te va a dejar en una posición regular. Sí. A ese respecto, Luis, disculpad que interrumpa, pero Almudena tiene una pregunta que va ligada a lo que estaba diciendo Paco. En el chat, Almudena nos dice que en referencia al punto de reducir la incertidumbre, que si puedes darnos algún tips más, porque dice que hoy las empresas se están centrando mucho en conseguir los objetivos al final de año y que para ello quedan algunos meses y que cómo puedes reducir la sensación de incertidumbre en esos casos, nos pregunta Almudena. Y gracias, Almudena, por la pregunta. Gracias, Almo. Bueno, yo te voy a dar mi visión y luego Paco agrega lo que le parezca pertinente. Como decía antes, a lo mejor lo que tienes que hacer es reducir un poco el alcance. Es decir, yo quizás como líder de este equipo concreto no sé cómo va a ser el resultado a final de año, pero sí sé que con lo que estamos haciendo en este momento, primero, una de las cosas que hay que hacer es revisar los objetivos, es decir, el objetivo que teníamos, ahora cómo lo vamos a revisar o cuál sería el objetivo clave en este periodo y cómo tenemos que centrarnos en conseguir resolver este objetivo concreto. Cuanto más enfocas a las personas al corto plazo, a lo que tienes más cerca, la visión de lo que está más cerca es menos desdibujada, es más nítida. Y entonces es centrarse en lo que hay que hacer para alcanzar esa visión concreta, ¿de acuerdo? Y como decía al principio, planificar es muy importante, es decir, que haya muchas oportunidades de comunicación y que por ejemplo, hablando con mi socio, Gustavo, del que os hablaba antes, pues yo le preguntaba, ¿cada cuánto te reúnes con tu equipo para revisar cómo van las cosas? Me dice, todos los días 15 minutos, pero no fallo ni un día.
todos los días 15 minutos y luego todos los martes tengo una reunión de 3 horas. Entonces, todo el equipo se asegura de que está siguiendo muy de cerca todo lo que va pasando, ¿de acuerdo? Entonces, no importa con que de repente nos enfoquemos todos en una tarea muy concreta y olvidemos la gran estrategia, porque ahora la gran estrategia es, vale, ¿cómo vamos a conseguir salir con energía suficiente después de este periodo para continuar con el trabajo que hace falta, ¿de acuerdo? Yo te daría esas dos visiones. Paco, ¿tú qué...? Sí, yo por aportar, porque estoy de acuerdo contigo, Luis, por aportar, yo creo que ahora mismo el tema de las tomas de decisiones, como tú también decías antes, las estructuras jerárquicas han de empezar a mirar hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, para la toma de decisiones. Ya no tienes todas las variables, pues ya al no tener todas las variables has de empezar a delegar decisiones, compartir decisiones, porque es posible que haya gente que esté más en contacto pues, con el cliente final o que esté más en contacto con los socios o con las otras empresas con las que hemos ido de la mano a algún proyecto. Por lo tanto, la gran estrategia, como bien dices, es tontería mirarla ahora mismo porque tenemos más incertidumbres que certezas, pero sí que podemos ir acercándonos a qué resultados o qué objetivos nuevos sí queremos acercarnos. Y de ahí está saliendo muchas cosas innovadoras dentro de las organizaciones. Se han dado cuenta de que pueden llegar a otros clientes de forma diferente o incluso a segmentos de mercado que antes ni se habían pensado, ¿no? Entonces, ahora empieza a haber diferentes necesidades y al haber diferentes necesidades, las empresas tienen que empezar a decir, oye, ¿y yo puedo solventar esas nuevas necesidades? Porque a lo mejor no se lo habían preguntado. Entonces, es posible que para llegar a los mismos objetivos que teníamos antes, hemos de llegar de diferente manera. Pero para eso hay que preguntar a los de alrededor, hay que delegar la conversación y construir con los de alrededor, porque no tenemos todas las certezas. Perfecto. Fenomenal, pues si os parece seguimos y... Bien, entonces decía que resumimos estos 4 puntos, esos 9 puntos en 4 esenciales, ¿no? 1, aumentar la empatía, ya hemos hablado de ello, y eso se convierte en humanizar la relación, multiplicar la relación humana, ¿no? El otro, reforzar la comunicación. Intentaba tener un vídeo, pero al final, para no complicarlo mucho, lo he descartado, pero es un vídeo muy revelador. Y si, como esto lo hay todos los días, lo podéis comprobar fácilmente. En las ruedas de prensa, en las comparecencias del equipo técnico, pues aparece el famoso doctor Simón con a veces pues un general de la policía, otro general de aviación que habla en nombre del ejército, distintas personas del equipo técnico, y aparece también normalmente pues un recuadrito con una persona que está signando en lenguaje de signos. Y entonces, fijaros por favor en cuál es la actitud física y de lenguaje corporal de los ponentes, y fijaros en la capacidad de comunicación que tiene la persona que está asignando, ¿no? Y si hacéis el ejercicio de quitarle la voz, os daréis cuenta de que en realidad es mucho más fácil enterarte de lo que está pasando a través de lo que hace la asignadora que de lo que están haciendo personajes que son muy profesionales, que están transmitiendo con mucha profesionalidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando aparece una dificultad tan grande que limita la capacidad de comunicación, reforzad todos los canales por encima de lo normal, sobreactuad en la comunicación, ¿vale? El tercer punto es dejar espacio para que emerja el liderazgo del equipo, y el cuarto, ejercer el liderazgo colaborativo, con lo cual le doy el pie ahora mismo a Paco, que continúa. Paco, te voy pasando yo las... Estupendo. Bueno, pues es el momento de empezar a mirar a todos los lados. Yo creo que como líder, y aquí, como bien decía Luis al inicio, independientemente de si tienes personas a tu cargo o no, es el momento en el que las personas que les apetezca dar un paso adelante, han de dar un paso adelante como líderes, como compañeros de equipo. Entonces, que empiecen a mirar a 360 grados. Por un lado, a los colaboradores, a la gente que está dentro de tu equipo, tus compañeros, tus clientes e incluso a tu superior, ¿eh? Porque como vamos a ver ahora, pasa ya si quieres, Luis, cuando yo tengo un equipo, yo no voy a redundar en algunas cosas que ha dicho ya Luis, pero por supuesto
voy a hacer inciso en este tema. Comunicar con transparencia. No hay nada peor ahora mismo que los rumores o los bulos dentro de una organización, dentro de una empresa. Comunicar con transparencia, con calma y con transparencia, pero también con energía, como bien decía Luis antes. El líder se le tiene que ver con actitud optimista, ¿vale? Decía Simon Sinek el otro día una distinción que me parecía muy interesante. Decía, hay que entender la distinción entre ser positivo y ser optimista. Oye, no podemos ser positivos en un entorno en el cual, oye, está habiendo muertos a centenas todos los días y tenemos familiares enfermos y tenemos una crisis que está afectando a familias enteras que se están quedando sin trabajo o negocios cerrados. No se puede ser positivo, pero sí se puede ser optimista, ¿no? Entonces, eso es un tema de actitud. Y comunicar con transparencia y actitud positiva me parece brutal, ¿no? Tener empatía, no redundo, eso ya lo ha dicho Luis. Hay que acercarse al equipo primero preguntando cómo está. Y todos, de alguna manera, por muy enérgicos que estamos o con mucha predisposición a trabajar, tenemos días malos. ¿Por qué? Porque hemos visto las noticias y nos ha venido un bajón tremendo y a lo mejor ese día tú llevabas 3 semanas a tope, pero ese día estás de bajón. Y agradeces que cuando tu jefe te llama, cuando tu manager te llama, lo primero que sea que te pregunte, oye, ¿cómo estás hoy? Oye, que te he notado el tono de voz. Acercaos a las personas desde ahí, de comprender desde qué emociones están hablando. Y por otro lado, a mí me parece una cosa muy interesante, que es retar a la gente, desafiarla. Es el momento de que la gente vea que sirve, que apoya, que aporta. Por lo tanto, el líder debería mirar hacia el equipo diciendo, venga, ¿qué podéis hacer? Dándole esa confianza pero a través de la provocación, un poco del desafío. Es un momento ideal porque estamos en una situación extraordinaria, oye, pues que la gente sea creativa y piense, ¿no? ¿Tú qué dices, Luis, con respecto a este tema? Yo sí, totalmente de acuerdo, porque además hay que mantener la energía alta. Si dejas que la energía poco a poco se vaya diluyendo, llega un momento en que tratar de subirla es mucho más difícil. Entonces, esos retos, esos desafíos constantes para conseguir más cosas, para ver cómo lo podemos hacer mejor, son esenciales. Hay un punto que quería sacar con el tema de la transparencia. Puede ser muy sutil, ¿no? Pero a veces la persona que está al frente de un equipo tiene información adicional o está negociando cosas con la dirección o está tratando directamente con un cliente. Un pequeño olvido en transmitirle al equipo eso que sí era comunicable y que no lo ha hecho porque no se ha preocupado de eso, tiene un coste de confianza altísimo, altísimo. Entonces, por eso es esencial, tiene que haber un foco obsesivo en la comunicación. Sí, como dicen los americanos, no podemos darlo for granted en este caso. Exacto. Tenemos que redundar si hace falta repetir en la comunicación, sí. Porque pensamos muchas veces que es obvio o que esto no hace falta, pero el equipo al final está lleno de miedos y de incertidumbres y hemos de no contribuir a ello, ¿no? Con la falta de información. Pues con respecto al equipo nada más, ¿no? Que nos haya dicho. Con los compañeros, esto me parece primordial, ¿no? Porque muchas veces solo estamos poniendo foco en la gente que tengo encima, en la gente que tengo debajo, pero oye, muchas veces los compañeros en estas situaciones también van a necesitar de nosotros, ¿no? Entonces yo lo primero es que invitaría a todo el mundo es que se ofrezca, su ayuda, pero no en qué te puedo ayudar, sino, oye, sabes que soy un maestro en temas de Excel, vi el otro día que tenías cierta dificultad, me ofrezco a dedicarte media horita y te cuento un poco pues, cómo organizar el tema de las tablas dinámicas y tal. O sabes que se me da muy bien, o estaba el otro día en un webinar que me encantaría, bueno, pues ofrecerte de forma natural y además desinteresada a los compañeros para echar una mano, ¿vale? Para echar una mano porque puede ser que haya gente que tenga cierta carencia en alguna cosa y otros en otra, o que le hayas visto más bajo de ánimo en la última reunión de equipo. Pues ofrecerte, pero ofrecerte con algo concreto, ¿no? Porque al final, si no, sería la frase, oye, si te puede echar una mano en algo, dímelo. Pues la gente al final no te dice nada, no te dice, sí, échame una mano en esto. No, dile en concreto en qué puedes ayudarle. ¿Por qué? Porque has detectado que le puede venir bien, ¿no? El segundo punto, que es un matiz sobre el primero, que es el de aportar, ¿no? Aportar. Ahora tenemos
todas estas reuniones. Ahora muchos clientes me dicen, Paco, macho, ahora estoy reuniéndome con mi equipo más que en toda la vida. Dice, pero es que si hago los 10 años de carrera que llevo en esta empresa de reuniones de equipo, en estos 2 meses llevo más reuniones de equipo que en los últimos 10 años de carrera. Digo, pues había un problema antes y probablemente a lo mejor hay un exceso ahora, pero bueno, ya que hay esos espacios, aportan, todo el mundo está teniendo conversaciones con amigos suyos, con familiares suyos de otros sectores, de otros entornos, o estamos atendiendo a webinars o leyendo artículos. Bueno, aportar desde ahí, desde una mirada más fresca al equipo, a los compañeros. Oye, pues mírame, el otro día estuve en un webinar que trataban sobre mindfulness y, oye, pues a mí he estado haciendo 2 prácticas, me viene fenómeno. O el otro día hablando con un manager de una división de una empresa radicalmente a la mía, están haciendo esto otro y te puede venir, bueno, oye, pues aportar desde ahí, ¿no? Y por último, cuidar al equipo. El equipo necesita, es como una planta, hay que regarlo. Y no podemos dejar la responsabilidad de cuidar al equipo solo al manager, porque el manager bastante tiene ahora mismo, pues con establecer nuevos objetivos, con negociar con la dirección ciertas cosas, con cuidar de que haya información muy sensible que no pase. Bueno, cuidar del equipo, somos todos parte del equipo, todos somos partes de esa planta. Nuestra responsabilidad, somos accountable para regarla. Por lo tanto, cuidar del equipo, ¿eh? Es corresponsabilidad de todos los miembros del equipo, no solamente del manager o no solamente de la persona que lleva más tiempo, porque enseguida tendemos a eximir la responsabilidad para con el equipo. Y el equipo, si quiero formar parte del para bueno, también necesita ese cuidado en estos tiempos, ¿vale? Ya, con respecto a este tema, ¿qué te parece a ti, Luis? Si querías añadir algo. Pero, respecto a aportar, también desde la perspectiva del líder, dejar espacio para que los demás aporten. Porque no hay nada más frustrante que tratar de aportar y que de repente no tengas espacio para que te escuchen, ¿no? Por cierto, hablando de la comunicación, siempre os vamos a insistir en que la parte clave de la comunicación no es la transmisión, es la escucha. Entonces, eso tiene que estar súper reforzado en este momento. Sin duda, sin duda. Pues el siguiente con los clientes, ¿no? Hago este espacio además porque es un momento crítico para todos los equipos que están relacionados con ventas, ¿no? Ventas al final es el punto en el cual trae ingresos a la compañía que hace que engrane todo para que podamos producir y podamos vivir todos, ¿no? Por lo tanto, es ese equipo que ahora mismo, yo que trabajo mucho con equipos de venta, están pasando una situación un poco como de shock, ¿no? Es decir, tengo clientes que atienden, cuyo principal cliente son entornos de hoteles. Oye, pues lo están pasando mal, ¿cómo van a poder subsistir cuando su principal cliente pues lo tiene tan mal, ¿no? Pues es el momento, siempre es el momento en ventas de escuchar, pues es el momento de escuchar más que nunca. Escuchar cuáles son ahora mismo las necesidades concretas, porque es posible que ya no las puedas cubrir con los servicios que tenías. Hay que escuchar cuáles son los miedos, las inquietudes de los clientes, pero incluso las ilusiones, las nuevas ideas que se están ocurriendo. España es un país de emprendedores. Pues si el 90 y tantos % del tejido empresarial es de pymes o micropymes, es porque hay mucha gente por ahí con ideas, con valentía. Por lo tanto, estoy seguro que ese tejido está pensando cosas para escucharles, ¿eh? Y el segundo punto para mí, que es muy interesante, es ser creativos. Con los clientes hay que ser creativos, hay que decirle cosas incluso, aunque suenen a algo como muy loco. Oye, ¿has pensado hacer esto? ¿O has pensado hacer esto otro? Es ese punto en el que yo me pongo la gorra como de consultor y también hablo para clientes internos, dentro de la organización. ¿Habéis pensado en esto? Me pongo la gorra de consultor y lanzo ideas. Es posible que yo no las cubra, es posible que no tenga un portfolio para ello, pero da igual, ese cliente te lo va a agradecer toda la vida. Ese cliente al que tú le diste una idea de cómo seguir adelante o cómo, es posible que él se le encienda la bombilla, haga conexión con alguna otra cosa que le había estado madurando y diga, qué bueno, vale, probablemente no cuente contigo a lo mejor para ese proyecto, pero te lo va a agradecer toda la vida. Por lo tanto, ser creativos, es el momento de ayudar a que los clientes y los negocios de nuestros clientes sigan adelante, porque si eso se para, nos paramos todos. Y por otro lado, ser pacientes. Me llamaba otro día un manager de un director comercial, me decía, Paco, llevo
7 meses negociando un proyecto de muchos miles de euros, 7 meses llevamos todas las fases, hemos invertido un montón de tiempo, equipos de preventa, equipos de demostración, un proyecto enorme en el que ahora mismo, una semana antes estaban a punto de firmarse, se ha bloqueado, se ha congelado y dice, no sé qué hacer, ya no sé si llamar al cliente, si vamos a retomarlo, si no vamos a retomarlo. Yo le decía, sé paciente. Ahora mismo no te sirve ni te ayuda el seguir presionando, ni el seguir... yo entiendo el esfuerzo que habéis tenido, entiendo que tus jefes te estén pidiendo cuentas por esto. Sin embargo, es el momento de escuchar a los clientes, de estar con ellos y de ser pacientes, porque ya bastante tiene el cliente. Por lo tanto, es posible que eso se haya aparcado y que vuelvan cuando, como decía el otro día, que acudí a un webinar de Fernando Trías de Bes, profesor de SADE, escritor de muchos libros, decía, esto en el momento que aparezca una vacuna o un tratamiento eficaz, y ahora mismo hay todos los laboratorios farmacéuticos están a una velocidad tremenda trabajando para conseguir algo, y además de las instituciones públicas, en el momento que salga eso, esto se acaba. Por lo tanto, sed pacientes, eso es algo que yo también recomiendo ahora mismo. Y de nuevo desde la más absoluta de las humildades, o sea, que yo ni Luis somos nadie para decir que esta es la verdad, ¿eh? Simplemente son recomendaciones, ¿no? ¿Alguna cosa más con respecto a los clientes? Quiero ser... Vale, pues por último, con respecto al superior, a mí me parece muy interesante que al superior lo miremos siempre como el que me va a dar todas las certezas, el que me va a dar lo que tengo que hacer, el que me va a dar la palmadita en la espalda o me va a regañar. Pero oye, que es que ahora mismo nuestro jefe es posible que no tenga todas esas certezas, que se esté jugando mucho dinero o muchas cosas al tomar ciertas decisiones, por lo tanto va a necesitar cierto apoyo. Va a necesitar ese apoyo que en otras circunstancias a lo mejor si lo cuestionábamos, ahora mismo va a necesitar ese apoyo. Hay que ser valientes también, hay que tener el coraje de levantar la mano cuando consideremos que por ahí no, y lo va a agradecer. Los managers agradecen que en este tipo de situaciones también tenga alguien que le contrasten y le digan, oye, por ahí no has visto esto otro. Necesitan gente dentro del equipo que pueda levantar la mano y que con otra mirada, otra perspectiva, digan, que yo creo que así no, creo que podríamos hacerlo de otra manera. Por lo tanto, ser valientes, eso lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque el manager ahora mismo no tiene todas las variables y necesita del equipo. No nos podemos esconder detrás de las pantallas o no nos podemos esconder detrás de la situación extraordinaria, sino que hay que dar un paso adelante y ser valientes. Y por último, no juzgar. Si se ha tomado la decisión, si hemos sido valientes a la hora de levantar la mano, ya está, lo dijimos, fenómeno. No juzgamos, el juzgar no nos sirve de nada, nos hace más daño y habla más de nosotros que de lo que estamos juzgando. Quiero ser muy respetuoso con el tiempo que habíamos dado, Luis, para preguntas o conversaciones, entonces yo creo que ya en la parte del liderazgo corporativo, hablando de los 4 focos de clientes, compañeros, superiores y colaboradores, pues son esas pistas a las que yo invito a los escuchantes, ¿no? En este caso. Perfecto, gracias Paco. Yo creo que esto forma parte, como decíamos al principio, de un cambio, una transformación en el estilo de liderazgo que en algunos sectores se acelera más y se ha acelerado más precisamente porque ya era habitual trabajar de forma remota y generar equipos y gestionar equipos de otra manera antes incluso de esta situación, mucho antes, ¿no? Pues en el sector del desarrollo de software el talento está donde está y si tú quieres tener al talento en tu compañía tienes que respetar que a lo mejor está en su casa y en tu compañía, aunque estéis separados 5.000 kilómetros, ¿no? Entonces, para mí es esencial el ir comprendiendo que esos nuevos formatos de liderazgo son esenciales. Lo que vamos a hacer, si me permitís, es como cierre, muy rápidamente, os voy a compartir, yo creo que voy a compartir esta presentación. Y esto le voy a pedir a Malena, a ver, perdona un momentito, que sea ella la que nos lo cuente. ¿Lo estáis viendo, Malena? No. No. Bueno, es lo que no esperaba más de mí. Pero si no, no te preocupes, Luis. No, sí. Bueno, si no es en formato. ¿Ahora? Ahora se ve fenómeno. ¿Sí? Puedes darle a modo proyección también y...
Sí, pero yo creo que al darle a modo proyección... Ah, no, ahora Bien, lo tenéis bien. en modo proyección. Vale, pues adelante, Malena. Bueno, pues yo muy rápidamente dar solamente unas pinceladas de cuando hemos diseñado este programa, qué variables tiene, ¿no? Y las variables para nosotros era que fuera un MBA moderno, actual, que fuera un híbrido que aportara la facilidad del online, pero lo mejor también de lo presencial. Y que tuviera en cuenta también la experiencia de la que partimos cada uno de nosotros y el objetivo de llegada que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, que no partimos del mismo punto ni todos queremos llegar al mismo lugar. De ahí el Spotlight, que nos ayudara a descubrir y a desarrollar esa cualidad. Entonces tiene como 4 grandes bloques, porque no renunciamos evidentemente a toda la parte de los cimientos de lo que llamamos Foundation, para adquirir una visión global de la gestión empresarial que es absolutamente necesaria, ¿no? Y conocer cómo funcionan las empresas ahora, ¿no? Entender y comprender para tomar decisiones, con lo cual, es decir, la base y los fundamentos los mantenemos sobre finanzas, marketing, estrategia y organización empresarial. Luego, incluíamos una capa de tendencias, lo que llamamos trends, para explorar las ideas de vanguardia, que estas están a cabo de todo el día, o sea, de la mano además de protagonistas y expertos, es decir, traer gente que realmente nos pueda hablar ahora mismo de geopolítica, de transformación digital, de todo lo que sea tendencia de Customer Experience. Hay otro bloque muy interesante para nosotros que es el que hemos llamado Sherpa, donde hemos eliminado el clásico proyecto final, que nosotros ya no lo teníamos, nosotros ya teníamos un business prototyping, pero damos un paso más. Este paso más consiste en que a los alumnos lo que les vamos a proponer son desafíos que tienen que descubrir y proponer y experimentar soluciones tomando como base los métodos ágiles, innovadores que tenemos hoy día. Entonces, les van a guiar lo que nosotros llamamos Sherpas, ¿no? Que son esos famosos que ayudan a los escaladores en sus ascensiones al Himalaya, ¿no? Entonces, vamos a tener esa figura del Sherpa en esos desafíos y proyectos. Luego, por supuesto, un módulo para nosotros crítico, imprescindible, que es el de Leadership, en el que se está hablando hoy aquí a lo largo de la tarde, para desarrollar las competencias de liderazgo, de autoconocimiento, de desarrollo de equipo, que Luis nos puede profundizar mucho más porque toda esa parte ha sido rediseñada por él. Y evidentemente, toda esta capa de autoconocimiento terminará en descubrir ese spotlight, aquel que queremos, es esa cualidad en la que queremos brillar, porque a lo mejor uno quiere realmente ser un gran comunicador, o un gran transformador, o un gran conector, simplemente, o un buen director, o una persona cuyo pensamiento crítico sea su gran valor, sea lo que aporte. Ahí cada uno decidirá partir de un nivel y llegará allí donde realmente quiera. Yo, sin más, Luis, te paso la palabra a ti. Bueno, lo voy a hacer sobre esta misma imagen. Entonces, primero, el módulo de liderazgo va a ser no solo parte del MBA, sino que va a estar presente en otros programas de La Salle y además está abierto a la participación externa sin necesidad de participar en otros programas. Y la idea es que en ese módulo, le hemos llamado liderazgo aquí, pero en realidad es un acompañamiento en desarrollo de competencias para el éxito. Lo que queremos es, como ya hemos hecho en nuestros programas de liderazgo antes, al principio del programa ofrecer una serie de herramientas de evaluación y autoevaluación de los alumnos para que identifiquen primero en qué les gustaría convertirse, qué tipo de competencias les gustaría desarrollar y después de dónde parten, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, además de aportar todo el contenido y todas las herramientas y ejercicios a lo largo del programa, vamos a facilitar el acceso a mínimo 3 sesiones de coaching con coaches expertos como Paco y como yo, para precisamente analizar cuál es el punto de partida, cuál es la intención de destino y ayudar en ese desarrollo personal. De forma que abandonamos un poco la idea tradicional de que el máster se convierte, o el MBA se convierte en, bueno, hago este curso para hacerme director general de una empresa, y en realidad haces este programa, te metes en este programa para transformarte en lo que tú quieras, en conseguir ser quien tú quieras ser. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que nos gustaría hacer. Y lo que hemos diseñado para nuestros alumnos. Así que, bueno, hemos cumplido como suizos la hora. Y ahora, para quien quiera quedarse y participar y hacer preguntas, pues por supuesto aquí estamos a vuestra disposición.
Aquí tenemos una pregunta, Luis, y una reflexión de Noelia, que nos dice que ¿qué opináis sobre adoptar medidas de flexibilidad con nuevas metodologías que se adapten a las personas para conciliar la vida familiar y laboral? Y también nos dice ella, su reflexión, ¿no? que sería importante definir la proyección laboral para que el trabajador se sienta realmente más motivado e implicado, ¿no? con esta nueva forma de trabajo. Sí. Con las oportunidades de crecimiento de la compañía, con formación, etcétera, ¿no? Pero si queréis vamos al primer punto sobre adoptar medidas de flexibilidad que ayuden a conciliar. ¿Qué opináis sobre eso? Mira, en la encuesta que hemos lanzado hace un par de días, no me termina de sorprender, o sí un poco, ¿no? Y es que mucha gente está descubriendo el teletrabajo como fórmula para tener un rendimiento mayor o al menos mejor aprovechamiento, mayor productividad durante las horas de trabajo en el contexto de casa. Entonces, soy completamente partidario de aportar la flexibilidad y es algo que en nuestra cultura, por cierto, no está no ha sido habitual, pero en otras culturas laborales es muy frecuente que una persona, desde hace ya muchos años, un experto o una experta en una materia, trabaja desde su casa y no se amolda a un horario determinado, sino que se amolda a unos objetivos concretos, a un producto determinado en una fecha concreta y se coordina con un equipo de una manera, en una función bastante compleja, ¿no? Entonces, totalmente partidario y, porque Noelia sabe muy bien que no puedo decir pero, y además, en lo que hay que hacer hincapié es en que desarrollar la cultura dentro de las empresas de que el teletrabajo no es una solución para favorecer solamente al empleado. Y primero tiene que desaparecer ese concepto de empleado que está trabajando en una función concreta, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo puedo aportar herramientas tecnológicas con una inversión bastante razonable para conseguir que se combine lo que yo necesito como empresa y lo que la persona que está al otro lado necesita como persona, ¿no? O sea, para mí eso es clave, desde luego. Paco, mientras voy leyendo la otra parte... Sí, bueno, nada que añadir, ¿eh? Yo nada que añadir. Yo creo que es un tema también muy grande de mindset que hay que hacer. Es una transformación la que se tiene que hacer en las organizaciones de mentalidad. Es un beneficio para la organización y para las personas, por lo tanto, nada que añadir a lo que tú has dicho. No, quizás, no sé, Noelia, una de las cosas que yo estoy viendo es que algunas empresas están descubriendo que esto es una herramienta, o sea, a mí me sorprende mucho oír gente que dice, wow, y es que me escribo y está ahí y contesta enseguida y, hombre, no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que también hay como un gran descubrimiento desde la empresa acerca de esta herramienta como bueno, de más productividad. No sé, Noelia, ¿qué piensas? ¿Qué otras preguntas, qué otras inquietudes tiene la gente con respecto a lo que hemos hablado o incluso reflexiones como la que planteaba Noelia? Noelia dice que está de acuerdo. Muy bien. Yo sí quisiera compartir con vosotros algo que me llama mucho la atención y que parece una palabra normal, porque a veces nos acostumbramos a escuchar las cosas y parece que ya no tienen efecto. Pero, por ejemplo, a mí me ha llegado mucho lo importante que es el tema de la coherencia. Es decir, el ser coherentes en situación de incertidumbre y yo creo que es la antesala realmente de la confianza y de la transparencia, ¿no? O sea, el tema de la coherencia da seguridad al final, ¿no? Vamos, sí, es simplemente una reflexión. No, pero es muy importante y porque esto los alumnos de liderazgo me lo han oído montones de veces, lo siento por ellos, lo van a volver a oír muchas más. La confianza se construye racionalmente y es simplemente una comparación entre la expectativa que tengo acerca de lo que va a hacer una persona y lo que hace. Entonces, esa observación es racional, sin embargo, se destruye emocionalmente. Entonces, la falta de coherencia afecta al componente emocional y es como avanzar un paso y retroceder 5, ¿de acuerdo? Sí, entonces,
al final, claro, el esfuerzo de perder confianza como consecuencia de romper ese ciclo para recuperarlo es mucho mayor. Sí. Es simplemente esa reflexión, ¿no? Das ahí en la clave, Luis, ¿eh? No sé, esa experiencia cómo se nota, ¿no? Que eres capaz de acertar siempre, da gusto. ¿Tenéis más preguntas? Sí, hay por ahí. Mira, Fer dice, ¿vosotros creéis que la normalidad anterior ya no será posible y que ahora tendremos que adaptarnos a una nueva normalidad? Yo si queréis, que estoy un poco con Nadal, es decir, con Nadal en cuanto a que yo no quiero llamarlo nueva normalidad, me parece que es una próxima normalidad más que una nueva, o sea, me gusta más el next normal que new normal, porque, pero es que ya veníamos así, que ya veníamos de nuevas normalidades o de próximas normalidades desde hace mucho tiempo, es decir, la irrupción de las nuevas tecnologías pues han ido afectando a distintos sectores y ha habido cambios disruptivos que, no afectando a la salud, ha afectado a muchos negocios, ¿no? Es decir, que la aparición de un Amazon, de una Diva Express o de cosas de este estilo ya ha afectado a muchos negocios. Por lo tanto, estamos en unos entornos en los que todo cambia rápido, de forma exponencial. La Singularity University en Estados Unidos pues ha hecho ya todos esos estudios donde, bueno, pues el crecimiento de la tecnología es exponencial y, por lo tanto, de alguna manera el ser humano tiene que empezar a observar que eso es normal, el cambio, que esto es uno más que quizá ha dado un saltito un poco más rápido, pero yo creo que volveremos a la normalidad en la cual vamos a estar con ilusión, si queremos, trabajando, queriendo a los que tenemos a nuestro alrededor y con otras condicionantes. Pues es posible que durante un tiempo pues no podamos hacer no sé qué en un bar, pero estoy seguro que en un tiempo también corto sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social y que no podemos pretender vivir como ahora, como robots, durante mucho tiempo, porque no lo vamos a conseguir. El ser humano es un ser social y antropológicamente no estamos diseñados para eso. Por lo tanto, yo no quiero creer que vamos a tener una normalidad de robots, sino que durante un tiempo pues tendremos que adaptarnos, pero que ahora estamos en un entorno en el que los cambios son normales. Estoy de acuerdo y además, claro, lo que comentabas antes de la vacuna, ¿cuál es la gran incertidumbre ahora mismo? Es cuál es el alcance que va a tener, ¿no? Y fíjate, somos más capaces de planificar el alcance en el ámbito económico que el alcance en el ámbito sanitario. En cuanto quede claro cuál puede ser el escenario de alcance en el ámbito sanitario, la actitud será radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Miguel Ángel nos pregunta, a mí me resulta complicado fomentar la cohesión del equipo estando cada uno en su casa. ¿Alguna sugerencia? Bueno, para mí clave es fomentar situaciones de conversación común. Y a veces tienes la dificultad, Miguel Ángel, de decir, oye, es que yo tengo ya tantas reuniones, bueno, pues haz una específica para, yo qué sé, tratar de trabajar la identidad del equipo, en qué nos estamos convirtiendo, salir un poco de la rutina de la supervisión del trabajo y de los temas de trabajo. Ir a otro plano, sed creativos en eso, pero cread espacios donde compartís y compartid logros y jalead esos logros. Es crear, fomentar el crear una identidad propia, ¿no? Eso es lo que hace la cohesión. Al final, el criterio de cohesión es que la gente quiere, un equipo cohesionado es un equipo al que la gente quiere pertenecer, que los que están dentro no se quieren ir, ¿no? Entonces, yo te sugeriría eso. No sé, Paco, si tienes alguna pregunta. Sí, aquí hay muchas ideas, ¿no? Desde esos cafés o aperitivos todos juntos a través de la pantalla y donde solo se habla de temas que no son de trabajo, hasta retos como hacía tu amigo de la empresa de seguros, o incluso yo estoy recomendando mucho a mis clientes extractos, a lo mejor no un libro, porque a lo mejor un libro no da tiempo de semana en semana, bueno, sí da tiempo, pero bueno, extractos, a lo mejor hay artículos o resúmenes de libros donde se le invita a todos los participantes a que lean, ¿no? O que cada uno lee un capítulo de ese libro y entonces hace una exposición del libro y de la reflexión que hay alrededor, libros relacionados con temas de equipo. Yo he recomendado últimamente 2 o 3, uno se llama, bueno, Las 5 disfunciones de un equipo, que es muy famoso, de Patrick Lencioni, de Culture Codes también, de Daniel Coyle. Todos estos libros que hablan de equipos
yo los estoy recomendando y a lo mejor no son arduos de leer, tienen muchas historias, comparten muchas experiencias bueno, pues desde equipos de deporte hasta equipos militares, de todo tipo de cosas que permiten generar una conversación. Por lo tanto, yo creo que hay muchas ideas para tener al equipo conectado y cohesionado, muchas. Lo que no podemos es mantener al equipo siempre con esa tensión de reunión de objetivos, KPIs, no, oye, dadle espacio ahora, espacio, pero, oye, Luis, yo digo ahora, pero cuando estén todos en la oficina también. Si el problema es que... Claro, sí, esa es la clave. Nos olvidemos de lo bueno de esta situación. O sea que... Claro. Eso es esencial, es decir, se me ha olvidado decirlo, gracias por plantearlo, Paco, porque para mí es clave. Es decir, para mí idealmente sería, oye, ¿qué aprendizajes me llevo de esta situación con los que quiero quedarme, no importa cuál sea la situación siguiente? ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Porque eso va a reforzar el equipo muchísimo. Totalmente de acuerdo. Sí, yo, por apuntar otra cosa, ¿no? Que a mí me cabreó por un lado, pero por otro lado dije, bueno, pues oye, si ha venido ya, pero me decía, joder, Paco, es que esta situación me está viniendo porque es que ahora estoy conociendo a los hijos de mi equipo, de la gente de mi equipo, y que tiene, y yo decía, ¿y cuántos años llevas con él? ¿Con el equipo? Dice, 7 años. Digo, macho, pues 7 años que no conocieses, aunque sea las fotos de la gente de tu equipo. Oye, pues Paco, macho, me has hecho pensar, tal, le provoqué un poco, ¿no? Pero, o sea, me enfadó un poco que hayamos tenido que llegar a ciertas situaciones para volvernos humanos, ¿no? En lo que es la gestión de equipos o liderazgo. Entonces, bueno, pues si ya hemos aprendido esto en el camino, pues vamos a darle continuidad, ¿no? No quiere decir que estemos todos los días metidos en la casa de la gente, pero darle continuidad a esa parte. Muy bien. Juan Manuel. Percibo en compañeros, este es muy interesante, percibo en compañeros cierto hartazgo sobre el teletrabajo. Los días son iguales, no sales de casa, jornadas maratonianas, poca socialización, retroceso en la conciliación, estás disponible a cualquier hora, cientos de reuniones, los niños dando guerra mientras estás en una reunión importante. Totalmente de acuerdo, Juan Manuel, totalmente de acuerdo. Claro, pasa un poco como... En la universidad, las carreras en las que los profesores han continuado dando teleclases se están forrando a dar teleclases y siguen con la mentalidad de que el alumno está jugando con la PlayStation o algo así o viendo Netflix y les bombardean con clases y están exhaustos, ¿no? Están exhaustos. Entonces, yo creo que tienes mucha razón y bueno, utilizando lo que Paco decía de, oye, seamos valientes y planteemos, oye, mira, hay que poner un orden y hay que tratar. ¿Por qué no organizamos este tipo de reuniones? ¿Por qué no tratar de organizar un poco el tiempo de todo el mundo? Porque efectivamente una de las cosas que estáis diciendo en la encuesta es esa, que estamos todos bombardeados y pegados a la silla todo el día. Sí, y es que no es productivo eso. Es decir, hemos de dar oxígeno a la gente, aunque sea solamente para que media horita se asomen por la ventana que se pueda asomar o se baje a su patio o a su terraza. Es decir, que hay que dar oxígeno. No podemos... Bueno, y además yo encarecidamente recomiendo a la gente que no trabaje más horas de los que venía trabajando ya en su oficina. Es decir, que esto no se trata de eso, que se trata de hacer lo que uno pueda dentro de las horas, apoyando a los compañeros, a su jefe, al equipo, lo que sea, pero que no es un tema de postureo esto, que no nos equivoquemos, que hay que ser valientes y decir, levantar la mano y decir, oye, ya está aquí, que si no, entonces estamos haciendo... Sí. Y ya no estoy. Bueno, lo que sí es cierto también que es la situación ahora, ¿no? Es decir, que no podemos comparar el teletrabajo con qué sería esto, porque los hijos no siempre estarán en casa mientras nosotros trabajamos. Es cierto que las necesidades que quizá ahora tienen las organizaciones no son las mismas que de manera habitual y que también para nosotros es nuevo y tendríamos que aprender también a hacer esto, ¿no? Intentando cortar y, como tú muy bien dices, Paco, pues siendo también valiente en determinados momentos y decir ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero es verdad que también nos hemos visto un poco inmersos, ¿no? en intentar solucionar, sobre todo para nuestros clientes, o sea, intentar poner soluciones que nos ha abocado en esas jornadas maratonianas y en que a veces esté hasta decir, esto no lo quiero, ¿no? Pero creo que no es tanto el teletrabajo como la situación en sí, ¿no creéis? Claro.
Sí, no sé si está Alberto todavía. Alberto, que es bueno, un antiguo cliente y amigo ahora, me decía, Paco, nosotros estamos flexibilizando mucho todo con la gente. Sabemos que ahora tienen críos en casa. Lo único que les exigimos, si estamos en un plan de formación, de producto toda la semana, es que estén al menos un rato, 1 hora o tal, de las 3 horas que hemos programado, para que ellos se organicen. Nos planteamos a partir de las 9:30 que ya más o menos los deberes los han podido encaminar, pero con mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque la gente va a trabajar. Pues a lo mejor uno se conecta a las 7 de la mañana, que tiene a todo el mundo durmiendo, otro a las 12, cuando ya se ha acostado todo el mundo, ¿no? Entonces hay que ser muy flexibles, pero que la gente al final sienta que ha podido manejar todo, porque si no, pues yo estoy con... Sí. Miguel Ángel lanza un tema interesantísimo. Dice, hay compañeros que no activan la cámara en las conferencias y yo necesito mucho ver la cara de mi interlocutor, aunque entiendo que tienen su derecho a su privacidad. Absolutamente recomendable que por lo menos se vea la cara, ¿no? Porque además esa sensación de presencia, de estamos reunidos, si no se pierde, es completamente distinto, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, te sugiero, si, por ejemplo, intentar abordarlo con humor, ¿no? Es decir, bueno, pues mañana en la conversación a ver quién lleva la camisa más rara, o a ver quién, pero realmente estimular y tratar de pedirle a los demás que conecten la cámara. Si lo hacen porque están hechos, pues bueno, mirad el corte de pelo que tengo yo, ¿no? Es esencial, es decir, es lo que comentaba antes, ¿no? Cuanto más sobreactuemos en el resto de los canales que tenemos, mejor es la comunicación. Sin duda. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, pues vamos a ser súper puntuales, como decía Luis. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos y muchísimas gracias, Luis y Paco. De verdad que da gusto escucharos y al final es una bocanada de aire fresco, ¿no? E intentar recordar aquello que tenemos ahí medio dormido, pero que hay que recordar y poner orden, ¿no? Gracias a vosotros y gracias a todos los que nos habéis acompañado y seguimos en contacto con vosotros desde aquí, desde La Salle. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Adiós. todos. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Adiós. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas, A vosotros. muchas gracias, Malena. Gracias, Javier. Joaquín. Ay, Joaquín, que estás allí. Qué alegría. Estaba por aquí, sí. Sí. Muy qué interesante, alegría. me ha gustado mucho. Me alegro mucho, Gracias. Joaquín. Gracias. Un beso, chao, adiós. Un beso. Adiós. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Está para los que seguís, estará la grabación disponible. Exacto, sí, os la mandaré, ¿vale? A todos los que os habéis conectado os mando el enlace a la grabación, ¿vale? Muchas gracias. Venga, buenas tardes. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias, de verdad. Chao. Gracias, adiós.